Descubierto. El increíble viaje de una madre soltera que, con 2 hijos, encontró a una bruja trascendente. Mariana, madre soltera de 30 años, se encontraba atrapada en la vorágine de su vida diaria. 2 hijos a su cargo, un trabajo agotador como enfermera, y el peso del juicio ajeno la perseguían incansablemente. Samuel y Valentina eran su razón de ser, su vida, pero a la vez los recordatorios constantes de lo que le exigía ser una madre. Cansada de las miradas desconcertantes y las críticas sutiles, Mariana se preguntaba si estaba a la altura. Días como hoy hacía que el mundo parecía un lugar sombrío y opresor, donde la esperanza titilaba como una vela en el viento. En su turno habitual en el hospital, mientras el ruido de monitores y murmullos se mezclaba con su propio agotamiento, un encuentro inesperado cambiaría su vida. Doña Clara, una anciana con una sabiduría despierta, parecía emerger de las sombras con historias de tiempos remotos, de brujas y leyendas. Mariana, al principio escéptica, no podía evitar sentirse intrigada. La anciana le enseñó sobre medicina herbolaria, una conexión que Mariana nunca había considerado, pero la voz de su madre resonaba en su mente. No olvides quién eres, Mariana. Esto no es un juego. La disyuntiva se dibujaba con claridad: enfrentar el camino seguro de la enfermería, o adentrarse en un mundo nuevo, inexplorado, que amenazaba su estabilidad. Mientras estos pensamientos giraban en su mente, Samuel comenzó a mostrar síntomas preocupantes. La angustia la ahogaba, sus escasos recursos y el sistema de salud, que la había decepcionado tantas veces, la dejaron sintiéndose impotente. Aquella tarde, el caos interior de Mariana encontró un nuevo umbral de desesperación. Recordó las palabras de Doña Clara sobre el poder de las hierbas y el ancestral arte de curar. Con las manos temblorosas, se encontró ante una decisión desgarradora: seguir el camino tradicional que la había fallado en el pasado, o arriesgarse a utilizar sus recién adquiridos conocimientos. El eco del miedo pulsaba en su pecho. Dudar era una carga pesada. ¿Qué pasaría si tomaba la decisión equivocada? La presión aumentaba mientras su mente se debatía entre el amor por su hijo y el temor al juicio. Se preguntaba si estaba traicionando a la familia, a su propia madre, a su propia existencia si decidía seguir el camino incierto de sus nuevas habilidades. Sin embargo, había algo muy real que no podía ignorar: la mirada esperanzadora de Valentina, ansiosa por ver a su hermano sano. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se intensificaba con cada segundo. Su mente se llenaba de la presión de lo que significaba ser madre en una sociedad que juzgaba. Mariana sintió cómo cada opción pesaba, convirtiendo su pecho en un lugar oscuro y abrumador. El dilema ante ella la empujaba a un abismo, y en su corazón sabía que su elección no solo afectaría a Samuel, también definiría quién era. Pero, ¿realmente estaba lista para aceptar la brujería del amor por la sanación que surgía de su interior? ¿O era solo un camino hacia la desilusión en un mundo que rechazaba lo desconocido? El viento comenzó a soplar, y la tensión en su alma creció desproporcionadamente. El reloj avanzaba, marcando cada momento de incertidumbre. Mariana estaba en la cuerda floja, y el futuro se entrelazaba con su desesperación. Deteniéndose ante la puerta de su casa, se preguntó si podía usar esa nueva fuerza. ¿Y si se equivocaba? ¿Qué significaría eso para su hijo, para su propia identidad? La noche caía, y con ella, el peso de su decisión. ¿Podría darle a su hijo la esperanza que tanto necesitaba, o se condenaría a sí misma al silencio? El tiempo se detuvo, y Mariana estaba lista para saltar al abismo. Mariana respiró hondo, sintiendo cómo el aire frío de la noche le recorría los pulmones. Era el instante en que toda su historia y todas las decisiones que había tomado la habían llevado a este punto. La idea de arriesgarse permitía que su energía fluyera en un torbellino de emociones. Sin embargo, la autoimposición de límites parecía casi insuperable. La enfermería, con sus rutinas precisas y protocolos, había sido su refugio, un lugar donde el caos de su vida personal se disipaba cuando cercioraba la salud ajena.
podía permitirse salir de su zona de confort. Con la mirada fija en la puerta de su hogar, sintió que cada parte de su ser la instaba a avanzar. Samuel la necesitaba, lo sabía. La esperanza de un futuro sin sufrimiento se anidaba en su corazón como un pájaro ansioso por volar. Pero dar ese paso significaba desafiar no solo el juicio social, sino también el monolito de la memoria que su madre había levantado en su mente. ¿Qué pensaría ella si supiera que Mariana elegía una senda tan incierta? Sin embargo, conforme los pensamientos la asfixiaban, su deseo de sanar a Samuel creció y la empujó a actuar. Recordó las enseñanzas de doña Clara. Cada hierba tenía un propósito, una historia que contar. Las manos de la anciana, temblorosas por los años, habían trabajado con amor y fe en plantas que eran más que simples elementos de un remedio. Eran un vínculo con la madre tierra y sus secretos. Pasó sus dedos por las flores secas que había traído de la anciana, esas que comenzaron a convertirse en un símbolo de sus nuevas convicciones. Mariana, todavía indecisa, tomó una decisión. Comenzaría esa noche. Prepararía una infusión con las hierbas que había recolectado, buscando lo que para otros era apenas un último recurso. Lo haría sin miedo al juicio propio o ajeno. No solo quería encontrar un remedio para Samuel, también quería descubrir a la madre ejemplar que sabía que residía en su interior. Transcurrieron las horas muertas de la noche, mientras la luz amarilla del fuego parpadeaba, danzando y formando sombras en las paredes. Mientras infundía las hierbas en agua caliente, una calma repentina la invadió. En cada burbuja que se formaba en la olla, Mariana encontraba esperanzas, un futuro donde ella no fuera solo enfermera, sino también sanadora. Se sentía más conectada con sus raíces, como si cada vaso de esa mezcla estuviera sincronizado con su espíritu y el de su hijo. Esa conexión despertó en ella una profunda revelación. La sanación no solo se trataba de medicina, sino también de amor y determinación. Era momento de probar su valía. Samuel estaba dormido, ajeno a la tormenta que había atravesado el corazón de su madre. Pero Mariana supo que más allá de la necesidad inmediata de curación, este camino la abriría a una vida de autenticidad. Se prometió aprender más sobre el poder de la naturaleza, sobre sacrificios y recompensas. Con el primer sorbo que tomó su hijo, sintió el empoderamiento de una madre que no se rendiría hasta el último aliento. Sin embargo, mientras su mente se llenaba de planes, una sombra recorrió su interior. ¿Podía realmente sostener el peso de esta nueva identidad? Era un viaje no solo profesional, sino profundamente personal. ¿Qué le depararía el destino a aquella madre que decidió desafiar las normas establecidas? Justo cuando Mariana comenzaba a vislumbrar el futuro que anhelaba, un estruendo la devolvió a la realidad. La puerta de su casa se abrió de golpe, revelando a un familiar cuya llegada podría cambiarlo todo. El rostro de su hermana, marcado por la preocupación, la hizo cuestionar todo lo que había decidido hasta ese momento. ¿Sería una distracción o una oportunidad para reforzar sus nuevos caminos? La tensión regía el instante, y Mariana sintió que el abismo estaba más cerca de lo que había imaginado. Mariana se tensó al ver el rostro de su hermana. Las facciones conocidas, marcadas por un desgaste que proyectaba preocupación, contrastaban con su propia determinación recién despertada. «Paola, ¿qué te trae por aquí a esta hora?», preguntó, tratando de ocultar la inseguridad que empezaba a aflorar. La expresión seria de Paola no dejaba lugar a dudas. Algo inquietante la había hecho salir en medio de la noche. «Necesitamos hablar», respondió su hermana con una voz que apenas contenía la urgencia. Mariana sintió que el aire se volvía denso, como si cada compás de su vida actual empezara a tambalearse ante la llegada de esa realidad inminente. Mientras Paola se adentraba en la casa, recordó una vez más la frágil promesa que se había hecho a sí misma. Desde que llegó la noticia sobre la enfermedad de Samuel, los ecos de sus propios conflictos empezaron a resonar con más intensidad. El camino que había decidido emprender hacia la sanación natural representaba las últimas puertas que quería abrir, pero la incertidumbre que traía su hermana podía ser el viento que la cerrara en un abrir y cerrar de ojos. «Mariana, los médicos están alarmados, la situación es crítica. ¿Estás segura de que lo que estás haciendo es lo correcto?»,
La preocupación brillaba en sus ojos, como si las expectativas sociales que Mariana había tratado de esquivar estuvieran reflejadas en su rostro. La duda se adueñó momentáneamente de ella, haciendo tambalear su resolución. ¿Qué le diría a Paola sobre sus siervas, sobre esa conexión renovada con su esencia? Mariana sabía que explicarlo sería abrir una vulnerabilidad en su relación, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que su viaje de transformación no solo era cuestión de sanar a su hijo, sino de enfrentar las creencias limitantes que tanto la habían atormentado. «Estoy aprendiendo, Paola. Puede que esto ayude a Samuel», dijo con una firmeza renovada, casi como un mantra. «No quiero seguir ateniéndome únicamente a la medicina tradicional. Me siento en control». Las palabras flotaron entre ellas, pero Mariana sintió cómo su verdad se anclaba en su interior. Era un crecimiento, un paso que la liberaba, aunque el juicio de su hermana pudiera apresar su nuevo yo por un instante. Sin embargo, las reacciones de Paola no se hicieron esperar. «Esto no es un juego, es la salud de Samuel. Siempre ha sido la pragmática en la familia, la que se atiene a la lógica. ¿Qué te ha llevado a esta locura?». Su voz se elevó, cargada de reproches y desconsuelo. Mariana sintió como si una ola de crítica la ahogara. ¿Era una locura buscar alternativas fuera de la medicina convencional? Aquel cuestionamiento se apoderó de su mente. Su deseo de sanar se levantaba con la fuerza de una tormenta, mientras que su pasado seguía arrastrándola hacia la duda. Con cada latido de su corazón sintió que se forjaba un nuevo propósito. No quería demostrarle a Paola que estaba equivocada. Necesitaba demostrarle a sí misma que era capaz de esto y más. El viaje hacia su nueva identidad no sería fácil, pero la resistencia que halló en sus venas le empujó a avanzar un paso más. «Paola, hay un camino aquí que debo explorar». Tomó aire, decidida. «Voy a aprender todo lo que pueda, y necesito tu apoyo, no tu desconfianza». Las palabras resonaron con un eco de desafío. Mariana pudo ver por un instante que su hermana se tambaleaba, insegura de cómo responder a esa versión decidida de ella. Paola se quedó en silencio, y por un momento la habitación pareció electrificarse con la tensión de lo no dicho. Mariana sintió que la incomprensión de su hermana simbolizaba algo más profundo, la resistencia al cambio, pero su determinación comenzaba a encontrar la forma de deshacer los nudos del pasado. ¿Y si te incluyes en el proceso?, Paola preguntó, con una chispa de curiosidad y un atisbo de aceptación. «Podemos buscar información juntas». Mariana sintió que nacía una oportunidad en esa propuesta, una nueva posibilidad de unión. No solo enfrentaba sus demonios, sino que quizás podía convertir la resistencia en refuerzo. Mientras Paola investigaba sobre hierbas y remedios, las horas se convirtieron en una danza de descubrimiento. Pero en la parte más oscura de su corazón, aún albergaba una inquietud. Tal vez no bastaría con llevar a cabo esta senda. Debía comenzar a repensar su relación con su madre, las expectativas que no solo la perseguían a ella, sino a toda su familia. Cuando Mariana se zambulló en el estudio, comenzó a notar un cambio dentro de sí. La sanación no solo se trataba de recuperar a Samuel, era también un llamado a descubrir su verdadero ser. Sin embargo, la sombra de la duda permanecería como un reto. Mientras una pequeña luz de esperanza comenzaba a iluminar su camino, un mensaje en su teléfono la detuvo. Era un recordatorio alarmante que la empujó a la realidad de su dilema. Urgente, llamada del médico. La adrenalina la llenó de inmediato. ¿Qué decisiones tomaría Mariana, bajo tratamiento convencional de nuevo? La vida de Samuel pendía de un hilo, y la fortaleza de Mariana se enfrentaba a una prueba crucial. ¿Podría balancear la fe en su nuevo viaje con la medicina tradicional que su hermana tanto defendía? La respuesta lo definiría todo. El teléfono seguía vibrando en la mesa. El eco de la llamada del médico resonaba en su mente como un tambor. Mariana sabía que debía contestar, pero una parte de ella se resistía, temiendo que las palabras que escucharían desencadenaran una tormenta de presión y dudas en su corazón. ¿Qué pasaría si las recomendaciones médicas contradijeran sus nuevos ideales? Se obligó a inhalar profundamente, buscando claridad en medio de la tormenta emocional. La voz autoritaria del médico aún no la había dejado. Sus palabras sobre los tratamientos convencionales y la urgencia de actuar resurgían cada vez que se permitía un instante de calma. Pero, ¿quién podía asegurarle que esos tratamientos eran realmente el camino correcto?
Las respuestas que buscaba las había encontrado en la naturaleza, en esa conexión profunda que comenzaba a cultivar con cada planta que descubría. Mariana, contesta, se forzó a sí misma a accionar y finalmente tomó el teléfono. La voz familiar del médico flotó a través de la línea, cargada de pesimismo y urgencia. Mariana, necesitamos hablar sobre el tratamiento de Samuel. Ha sido un cambio alarmante en su condición, comenzó el médico. Las palabras caían sobre ella como un manto pesado. Tras unos instantes empezó a visualizar una bifurcación en su camino. Por un lado, lo conocido, medicamentos que había administrado sin cuestionar la mayoría de su vida. Por otro, lo nuevo y aterrador, el viaje hacia la sanación natural. Mientras la conversación avanzaba, Mariana se encontró sopesando cada opción. Aunque las estadísticas médicas sonaban convincentes, su instinto le gritaba que la verdadera sanación podía estar más allá de lo que la medicina convencional ofrecía. Samuel le necesitaba, y cada decisión podría marcar la diferencia entre la esperanza y la desesperación. ¿Confías en mí para seguir investigando? Dejó escapar, sintiendo que la carga de la decisión la abrumaba. Se detuvo, percibiendo la presión en su propia voz. La reacción del médico no se hizo esperar, pero ella ya estaba cansada de las respuestas que no resonaban con su interior. Palabras de preocupación, de lógica aplastante, que parecían olvidar la esencia de lo que había aprendido sobre la vida. Colgó, no sin una mezcla de frustración y alivio. Era hora de confiar en su intuición, de darle voz a sus convicciones. Tomando un pequeño cuaderno que había dejado sobre la mesa, comenzó a anotar los pasos que deseaba seguir. Investigar, experimentar y aprender sobre la sanación natural, junto a su hermana. Se sintió renacer ante el simple acto de escribir sus metas. «Esto puede no funcionar», murmuró, pero una parte de ella entendía que cada intento, cada paso, era un avance hacia su libertad. Una libertad que no se trataba solo de encontrar una cura para Samuel, sino de liberarse de las cadenas que la mantenían atada al miedo y a las expectativas ajenas. Los días posteriores se convirtieron en un torbellino de actividad. Mariana y Paola se sumergieron en el mundo de la fitoterapia, la alimentación consciente y las prácticas de espiritualidad que antes le habían parecido distantes. Investigaron sobre cada hierba, su origen, sus beneficios y cómo podrían integrarse en la vida de Samuel. La nueva ruta se revelaba ante ellas no solo como una opción, sino como una vía de transformación personal. Mientras exploraban distintas técnicas y recetas, Mariana comenzó a notar que el tiempo a su lado se convertía en una especie de catarsis. Las risas compartidas, los pequeños éxitos y hasta los fracasos se transformaron en oportunidades para forjar un vínculo más fuerte. No solo estaban sanando a Samuel, se estaban volviendo más fuertes, más unidas. Un día, mientras pasaban por su primer grupo de hierbas en el jardín, Paola se detuvo, la mirada fija a un punto más allá del vivaz verde. «Mariana, he estado pensando, ¿estamos listas para enfrentar a mamá?» La pregunta quedó suspendida, como si el aire pesara con la carga del pasado. Aquel momento desató una cadena de recuerdos que se apoderaron de Mariana. Era un momento decisivo. Cada paso que habían dado hasta ahora estaba por incluir a su madre en la conversación. El miedo, el juicio, las expectativas, todo comenzaba a asomar de nuevo. «Tal vez es el momento de dejar de lado el miedo», murmuró. El eco de su propia voz le recordó el sentido de propósito que había descubierto en este proceso. Con ese pensamiento latente, la idea de desafiar la percepción de su madre se convirtió en un desafío propio, una especie de testimonio a su evolución. Sin embargo, un retazo de inseguridad se asomó, inquietante, alrededor de la idea. ¿Estaba realmente preparada para tanto? La respuesta la perseguía, y Mariana supo que las palabras de su madre abrirían otro capítulo en su historia, uno cuya resistencia estaba compuesta de años de silencio y temor. El camino hacia su nueva vida aún tenía mucho que desentrañar. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, la llamada de lo desconocido vibraba en su pecho. ¿Lograría encontrar la fortaleza para enfrentar a su madre y redefinir su lugar en la familia? Con cada decisión, una nueva pregunta surgía, y Mariana estaba lista para retar no solo la percepción del mundo sobre ella, sino la percepción que había tenido de sí misma. El viaje apenas comenzaba, y las decisiones que tomaría en las próximas horas definirían el rumbo de su vida y la sanación de su hijo.
Mariana se despertó en medio de una mañana tranquila, el sol filtrándose a través de las cortinas, iluminando el pequeño altar improvisado que había creado en su habitación. Allí reposaban las hierbas, frascos de esencias y un cuaderno lleno de notas y reflexiones. Había algo en ese espacio que le otorgaba paz, pero al mismo tiempo el peso de lo que debía enfrentar la apremiaba. Se lavó la cara y mientras se miraba en el espejo, notó las huellas del desvelo. La incertidumbre la había llevado a una noche en vela, revisando información y buscando consejos en foros de medicina alternativa. No hay vuelta atrás, pensó, recordando el momento en que decidió cruzar la línea entre la medicina convencional y el enfoque más holístico que deseaba adoptar. El miedo podría ser debilitante, pero la pasión por la sanación de su hijo lo era aún más. Se preparó un desayuno saludable y mientras vertía el té de hierbas en 2 tazas, se dio cuenta de que este pequeño ritual se había convertido en un símbolo de su nueva vida. Paola entró en la cocina, aún con la mirada algo somnolienta, pero con una chispa de entusiasmo que había crecido en su hermana. «Hoy es el día», dijo Mariana, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. «Vamos a ir a ver a mamá». Las palabras se deslizaron desde sus labios como un mantra, ligeras pero cargadas de significado. Paola asintió, pero también una sombra de duda cruzó su rostro. Mariana había tomado la decisión de comunicarse con su madre sobre su enfoque de tratamiento para Samuel, aunque sabía que podría enfrentar resistencia. La imagen de su madre, con su mentalidad arraigada en lo tradicional, vino a su mente como un aguijón. Después de un desayuno rápido, ambas se dirigieron al lugar donde vivía su madre. En el camino, Mariana repasó mentalmente lo que deseaba decir, cómo había investigado, los beneficios naturales que había descubierto y lo importante que era para ella estos enfoques. Pero la voz de juicio que siempre había estado presente en su mente comenzó a gritar: «¿Cómo te atreves a desafiar su autoridad?». Al llegar, la casa de su madre parecía estar en el mismo estado que recordaba, solo que hoy, para Mariana, representaba más que un hogar. Era un símbolo del miedo y la autoridad que había albergado en su vida durante años. El corazón le latía con fuerza, pero había un hilo de determinación que seguía sosteniéndola. «Voy a ser honesta», se repitió en su cabeza. «Esto no es solo sobre Samuel». Se sacudió la inseguridad mientras tocaba la puerta. La madre respondió rápidamente, y esa inmediatez indicativa de su carácter le pareció a Mariana un presagio de la dificultad que vendría después. «Hola, mami», dijo ella, esforzándose por sonreír a pesar de la tensión que nacía en el ambiente. Su madre la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué pasa, Mariana?». Las palabras salieron con un tono interrogativo, mientras la madre mantuvo su postura firme. Esa reacción, que en otras ocasiones la hubiera paralizado, encendió una llama de resolución en Mariana. Quería hablar de Samuel y de cómo podemos ayudarlo. Aquel instante se convirtió en un cruce entre el familiar y lo desconocido. Su madre frunció el ceño al instante. «¿Qué estás haciendo? Es por su salud. No puedes estar hablando de esas tonterías». El corazón de Mariana se aceleró, pero no se dejó amedrentar. «No son tonterías, mami. He estado investigando y realmente creo que hay formas naturales que pueden ayudarlo. No estoy diciendo que olvidemos los médicos, pero creo que debemos explorar todas las opciones». El silencio se hizo denso entre ellas. Mariana podía sentir cómo la resistencia de su madre comenzaba a moldear la conversación, a amurallarla contra su nueva realidad. Sin embargo, en su interior, la lucha estaba lejos de haberse apagado. La voz de su madre resonaba con críticas, pero la voz interior de Mariana se volvía cada vez más fuerte. «No estoy aquí solo para defender mi elección frente a ti. Estoy aquí porque creo que Samuel merece ser escuchado de una manera que lo respeta. Todo lo que he aprendido significa que puedo ofrecerle lo mejor de mí», insistió Mariana, alzando un poco la voz y sintiendo un nuevo fuego en su pecho. Pero a medida que las palabras fluían, la niebla de duda también comenzó a despejarse. Había un poder en enfrentar a su madre, en desafiar la narrativa que había sostenido por tanto tiempo, y en ese fuerte momento de confrontación, Mariana se sintió más viva que nunca. Sin embargo, la respuesta que vendría de su madre podría cambiarlo todo. El aire estaba grueso de expectativas, sus corazones marcando un compás incierto. Así, mientras la conversación se caldeaba, Mariana sintió que un abismo se abría bajo sus pies. Su vida como madre, sus decisiones y su verdadero yo estaban a punto de ser desnudados ante el juicio que tanto había temido. ¿Qué caminos tomará su madre a partir de ahora?
Mariana se preguntó si podría encontrar el modo de ser escuchada. El diálogo se intensificaba, y con él, la preocupación y la valentía de Mariana cruzaría un nuevo umbral. ¿Sería capaz de reafirmar su identidad y los nuevos valores que la guiaban? La verdad latía en su pecho, pero el resultado era incierto. El silencio se volvió ensordecedor. Mariana sintió como cada segundo se estiraba, cada respiración de su madre pesando como una roca en su pecho. «Escúchame», declaró su madre finalmente, visiblemente alterada. «Mi único anhelo es que Samuel esté bien, pero esto es inapropiado. Estás poniendo en riesgo su salud». La defensa de su madre, aunque esperaba, golpeó a Mariana como un balde de agua fría. Aquello inició una turbulenta batalla en su interior. Casi instantáneamente, recordó todas las veces que había dejado de lado sus propias decisiones por la autoridad de su madre. Se despertó una mezcla de impotencia y desafío en su ser. «El sistema tradicional tiene sus limitaciones», dijo, sintiendo que cada palabra la daba más fuerza. «No estoy pidiendo que lo rechaces, solo que consideres que hay otros caminos. Si realmente deseas lo mejor para él, deberías estar abierta a explorar». Era un desafío, una invitación a dejar de lado sus prejuicios. La mirada de su madre reflejaba confusión y enojo, y por un momento pareció tambalear. Pero en lugar de rendirse, Mariana se aferró a esa pequeña muestra de debilidad. Notó cómo su madre rechinaba los dientes, claramente lidiando con su propio conflicto interno. Mariana aprovechó la pausa para profundizar. «Realmente he investigado», añadió, buscando un tono más conciliador pero firme. «He recopilado testimonios, leído sobre tratamientos alternativos que han ayudado a otros niños. ¿Por qué no podemos sentarnos juntas a revisar la información? No estoy pidiendo que te conviertas en lo que no eres, pero Samuel necesita toda la ayuda posible». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Su madre dio un paso atrás, evitando el contacto visual, y haciendo un gesto que parecía querer cerrar el diálogo. «Mariana, esto no es un juego. Aurkul negro a las esencias no lo va a sanar», respondió su madre con voz autoritaria. En ese instante, la figura materna que tanto había sostenido su vida se convirtió en un muro infranqueable. Mariana tragó saliva, sintiendo la rabia y la impotencia desbordar su interior. Se preguntó, en medio de la refriega emocional, si en último término, su madre realmente deseaba lo mejor para Samuel, o si se aferraba a su ideología por miedo. Había crecido temiendo a la figura materna, pero ahora la necesidad de proteger a su hijo le daba un valor renovado. «Si me cierras las puertas, estás cerrando la oportunidad de que nuestro hijo reciba lo que necesita», dijo con la voz más serena que pudo reunir, aunque las zonas oscuras de su vulnerabilidad asomaban. «No quiero pelearte, necesito que me entiendas». El aire persistía cargado de rencores no resueltos y expectativas. Mariana sintió que en su interior algo empezaba a quebrarse. La lucha por la aceptación ya no era solo un deseo, se transformó en una necesidad. Sin embargo, ver a su madre impotente, sacudida por las dudas, también despertaba en ella la empatía que había crecido con los años. Un instante decisivo se hizo presente. La semilla que acababa de plantar empezaba a germinar. ¿Sería posible empoderar a su madre, además de a sí misma, en esta nueva dirección? Pero la pregunta ilegal se asomó en su mente. ¿Quién era ella para desafiar el legado familiar? ¿Podemos hacerlo juntas?, se atrevió a proponer. Mariana sintió una oleada de esperanza mientras esperaba la reacción de su madre, pero al mismo tiempo, el miedo recorrió su espina dorsal. Si su madre se negaba a aceptar este desafío conjunto, Mariana podría perder el poco control que había ganado sobre su propia vida. Las balas de silencios comenzaron a dispararse entre ellas, y Mariana, temiendo la respuesta, enfrentó la realidad de lo que estaba en juego. Un nuevo capítulo se abría ante ella, y el resultado podría definir su futuro. El momento de la verdad había llegado, y Mariana se encontraba al borde de un abismo, con el destino de sus decisiones al alcance de su voz. «Mariana», pronunció finalmente su madre, el tono pesado de incertidumbre. «No me haces dudar solo de tus decisiones, me haces dudar de mí misma». La posibilidad de que su madre se abriera a escuchar la propuesta de Mariana se iluminó por un instante, pero la incertidumbre de lo que esa reacción podía significar se llevó consigo la respiración. ¿Estaba realmente su madre dispuesta a considerar su perspectiva? La duda se convirtió en el signo de una nueva etapa,
pero también era un indicio de conflictos aún más profundos que estaban a punto de desatarse. El aire se cargó de un nuevo tipo de tensión, una mezcla de expectativa y temor que pulsaba entre Mariana y su madre. Ambas se encontraron en un punto crítico, pero el camino hacia adelante no estaba pavimentado. Mientras su madre contemplaba su respuesta, Mariana sintió cómo su mente se desbordaba de preguntas. ¿Qué implicaba realmente un diálogo honesto? ¿Era una discusión productiva o simplemente el inicio de un conflicto mayor? El deseo de proteger a Samuel era lo único que la mantenía firme. Es difícil para mí aceptar esto, dijo su madre finalmente, su voz apenas un susurro. Siempre he creído que la medicina convencional es lo único que funciona. No sé cómo cambiar eso. Esa vulnerabilidad, aunque inesperada, era el primer indicio de que el diálogo podía florecer. Mariana asintió, reconociendo su lucha interna. El compromiso de su madre en un mundo alternativo era un gesto valioso. Por un instante, se vio a sí misma en la habitación de la infancia donde había crecido, sintiendo la calidez y al mismo tiempo el peso de las expectativas. Yo tampoco tengo todas las respuestas, respondió Mariana, considerando su propia inseguridad. Pero lo que he visto y lo que he investigado me hace dudar. Quizás podríamos empezar a aprender juntas. El silencio se llenó de posibilidades, pero con cada segundo que pasaba, Mariana se dio cuenta de que depuraba el riesgo de su propuesta. En el fondo, anhelaba que esta fuera la oportunidad de no solo cambiar la opinión de su madre, sino también de mostrarle que había crecido, que era capaz de tomar decisiones críticas y difíciles. Era un acto de reivindicación y empoderamiento. La postura de su madre se suavizó levemente, pero la resistencia aún era palpable. Mariana respiró hondo, sintiendo que al hablar no solo defendía la salud de Samuel, sino su propia identidad. Si encontramos pruebas, si discutimos los beneficios y los riesgos, si hacemos esto juntas, podrías ver que no se trata solo de mí o de mis deseos, sino de lo mejor para Samuel, dijo, intentando abrir un camino. Mientras hablaba, notó cómo la incredulidad en los ojos de su madre comenzaba a dar paso a la curiosidad. Era un pequeño avance, y ese detalle la llenó de cierta esperanza, pero también sabía que la resistencia no desaparecía sin más. Los días siguientes se convirtieron en un laberinto emocional para Mariana. La conversación había abierto una puerta, pero el miedo a la confrontación ya no era su único enemigo. También estaba la sombra del pasado. Recordaba cuando su madre le había dicho que debía seguir un camino muy específico, uno que a Mariana no le había traído felicidad. Así que enfrentarse a su madre en este nuevo contexto solicitaba una valentía que ni siquiera sabía si poseía. En su mente, Mariana comenzó a elaborar una estrategia. Se propuso recopilar información de terapias alternativas, estudiar casos de éxito y encontrar una manera de presentar todo de forma que su madre no lo sintiera como un ataque, sino como una colaboración. Era un desafío monumental, pero su determinación comenzó a crecer. A medida que los días se convirtieron en semanas, se sumergió cada vez más en la investigación. Cada nuevo dato, cada historia de éxito resonaba como un eco de su propio deseo. Quería que Samuel tuviera la oportunidad que ella nunca había tenido. Un día, encontró un artículo sobre un tratamiento que había transformado la vida de un niño similar a Samuel. Tomó decisiones rápidas, imprimiría el documento, lo revisaría con su madre y por fin daría un paso hacia adelante. En medio de esas labores, un nuevo dilema emergió. ¿Se arriesgaría a hablar sobre sus propias inseguridades? El miedo a ser rechazada, o aún peor, a no ser escuchada, la acompañaba. Además, ¿a dónde quedaba su propio bienestar en todo esto? Mariana tenía que equilibrar su lucha interna con la esperanza de resultar victoriosa en su duelo de ideologías con su madre. Finalmente, cuando se sintió lista y con el papel en mano, se dirigió hacia la sala de estar. Su corazón latía desbocado, pero sabía que este momento definiría no solo su camino, sino también de la relación con su madre. Con cada paso, la concentración crecía, pero el miedo persistía. No eres solo una madre, murmuró para sí misma. Eres un ser humano que tiene derecho a cambiar. Mariana, colocándose frente a su madre, sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. Necesitamos hablar, proclamó, con una voz firme, y esta vez quiero que lo hagas desde un lugar de apertura, no de miedo. Ahora,
El desenlace de la conversación que había comenzado estaba al borde de revelarse, y cada segundo era una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Dejaría su madre finalmente de lado sus miedos y aceptaría el camino hacia la sanación colectiva? La incertidumbre la envolvía, pero Mariana estaba decidida a dar el primer paso hacia un futuro nuevo y auténtico. Mariana respiró hondo, sintiendo el aire denso en la sala. A su madre, sentada en el sofá, le costaba mantener contacto visual. Era evidente que su propuesta no solo la inquietaba, sino que también desarmaba su concepción del mundo. Esta era su oportunidad, el momento que había esperado, pero también un riesgo que la llenaba de dudas. La conversación tenía que ser delicada, como un acto de equilibrio en una cuerda floja. Con el artículo impreso en la mano, trató de encontrar las palabras adecuadas. Sabía que debía abrir el diálogo, pero la frustración por la falta de comprensión de su madre comenzaba a agitarla. ¿Por qué, a pesar de sus esfuerzos, no podía ver la perspectiva de ayudar a Samuel? Mariana cerró los ojos por un instante, intentando calmar su mente agitada. Si perdía el control, todo podría desmoronarse. Este es un artículo sobre un tratamiento alternativo que ha tenido resultados prometedores para niños con condiciones similares a las de Samuel, explicó, mostrando el documento con manos temblorosas. Me gustaría que lo leyeras y, si te parece bien, discutirlo juntas. Su madre tomó el papel y Mariana observó cada movimiento con minuciosidad. Durante un instante, el silencio se alargó, creando un espacio palpable de tensión. La madre leyó y Mariana se sintió a la vez ansiosa y esperanzada. ¿Sería suficiente para despertar el interés de su madre? Sus pensamientos la llevaron por un laberinto de recordatorios de su propia infancia, las frustraciones, el amor y las disputas en su hogar, un eco de creencias inquebrantables. Mientras su madre se sumergía en la lectura, Mariana aprovechó la oportunidad para explorar su propia voz interior. ¿Por qué cargaba con la responsabilidad de cambiar por completo la mentalidad de su madre? Era un desafío que podía ser agotador, y la voluntad de hacerlo nacía no solo del amor a Samuel, sino también de una necesidad urgente de reafirmarse a sí misma. No podía ser solo la hija, necesitaba ser la mujer que sabía lo que quería para su vida y la de su familia. Entiendo que esto es difícil de aceptar. Mi intención no es cuestionar lo que has creído hasta ahora, sino abrir una nueva puerta, agregó, pesando cada palabra. Tenía que recordar que el camino al entendimiento era mutuo. Su madre debía sentir que, aunque Mariana defendía su punto de vista, también había un lugar para su experiencia y su sabiduría. Al terminar la lectura, el rostro de su madre mostraba una mezcla de incredulidad y curiosidad. Era la reacción que Mariana aguardaba, aunque el conflicto interno que se avecinaba parecía estar en ebullición. Lo que su madre veía como una alternativa radical podría parecerse a un desvío peligroso en su camino. Sin embargo, ya había dado el primer paso y no podía dar marcha atrás. Mariana, esto es muy nuevo para mí, dijo su madre finalmente, su voz cargada de emociones. Por un instante, la resiliencia de Mariana parecía debilitarse, pero comprendió que esta era la oportunidad que había buscado. Eres mi hija, y siempre he querido lo mejor para ti y para Samuel. Solo me asusta lo desconocido. Mariana sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, entre la frustración y la comprensión. Era un momento de vulnerabilidad y, paradójicamente, de fuerza. Si vamos a hacerlo juntas, debemos enfrentar el miedo al cambio. Hay cosas que vale la pena explorar, y lo que más desearía es que pudiéramos unir nuestras fuerzas en esta búsqueda. Las palabras de Mariana resonaron en la sala, como la suya propia declaración de intenciones. No se trataba solo de cambiar la mentalidad de su madre, se trataba de construir un nuevo diálogo, un nuevo marco, donde ambas podrían expresarse sin temor. Mariana estaba descubriendo una fuerza interna que no sabía que poseía. Sin embargo, aún había un camino largo por recorrer. La sombra del pasado, la carga de las expectativas y la incertidumbre del futuro acechaban a cada paso. Aún no estaba segura de cómo navegar en ese terreno resbaladizo. Mientras el tiempo avanzaba, las preguntas golpeaban su mente con más fuerza. ¿Sería capaz de lidiar con la resistencia de su madre? ¿Estaba verdaderamente preparada para las repercusiones de sus decisiones?
Necesitamos tiempo, o quizás otro enfoque, su madre dijo, rompiendo el momento de introspección. Mariana asintió, reconociendo que el cambio no se lograría de la noche a la mañana. El diálogo seguía abierto, pero cada avance parecía tener su costo. La conexión emocional entre ambas mujeres se había estrechado, pero el desafío estaba lejos de resolverse. Con cada paso hacia adelante, la historia de su relación se reescribía, y Mariana estaba decidida a no rendirse. Solo entonces sintió que había plantado una semilla. Cuando Mariana se dirigió a su habitación esa noche, una sensación de inquietud la acompañó. El camino aún estaba lleno de incógnitas, pero sabía que había encendido una chispa de esperanza. ¿Cómo podría llevar esta conversación hacia la acción concreta? Esa pregunta flotaba en el aire mientras se arropaba, sintiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mariana despertó con la luz de la mañana entrando por la ventana, inyectando un nuevo día en su cuerpo cansado. A medida que se levantaba, la conversación de la noche anterior resonaba en su mente como un eco persistente. Estaba claro que había una nueva dirección para su vida. El encuentro con su madre había marcado un antes y un después, pero había más que considerar. Se dio cuenta de que no había solo un camino hacia Samuel y su tratamiento, había un camino hacia su propio crecimiento personal. Mientras se duchaba, se contempló en el espejo. Había pasado demasiado tiempo en la sombra de la imagen que su madre proyectaba. Pero, ¿quién era realmente Mariana? Durante años había sido vista principalmente como la hija que debía vivir a la altura de las expectativas de los demás. Aquel día decidió que necesitaba descubrir su propia identidad, más allá de los roles familiares. Después de alistar a Samuel para su sesión de terapia, se sentó en el comedor. A través de la ventana vio a los niños del vecindario jugando a lo lejos, riendo y disfrutando de la libertad que solo la infancia podía ofrecer. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que sus propios deseos emergieran. Deseaba que Samuel tuviera la misma posibilidad, pero también anhelaba que su propio deseo por una vida plena no se perdiera en la lucha por su hermano. Tomada por una ola de claridad, Mariana recordó un viejo cuaderno que había dejado olvidado en un rincón de su habitación. Era su diario de sueños, donde había escrito sus aspiraciones antes de que la vida y las obligaciones la absorbieran por completo. Se levantó con determinación, y al abrir el cuaderno, el polvo flotó en el aire como los sueños que habían permanecido dormidos. Se sintió conectada con el ser que había querido ser: escritora, artista, aventurera. Esa tarde decidió inscribirse en un curso de escritura. ¿Tenía algo que expresar? Su historia era rica en emociones y desafiantes experiencias. Las palabras siempre han sido su refugio, su manera de dar sentido a lo que la vida le arrojaba. Sin embargo, aún debía presentarle esta idea a su madre, a quien le gustaría salir de su zona de confort en más de una forma. La conversación determinante llegó más rápido de lo que había anticipado. «Mamá, estoy pensando en tomar un curso de escritura», le dijo mientras compartían una taza de café. La reacción de su madre fue una mezcla de sorpresa y preocupación. Aún quedaba esa imagen de Mariana como madre sacrificada, la hija que solo respondía a las expectativas pasadas. «¿Es lo que realmente deseas? ¿Tienes a Samuel y su futuro que cuidar?», respondió su madre, dejando entrever un tono de escepticismo. «Sí, pero también tengo que cuidar de mí misma. Si no lo hago, ¿qué modelo le estoy dando a Samuel sobre perseguir sus sueños?». Las palabras salieron de su boca como una declaración de independencia. En ese momento, supo que no solo estaba defendiendo su deseo, sino también desafiando la visión que su madre tenía sobre el papel de las mujeres en la familia. La mirada de su madre se tornó pensativa. Mariana sintió que la atención se desplazaba hacia un espacio de reflexión. La incertidumbre en el rostro de su madre le indicaba que esta conversación era aún más profunda de lo que había imaginado. Estaba poniendo a prueba no solo su compromiso con su propio crecimiento, sino también la voluntad de su madre de adaptarse a los cambios que se avecinaban. La siguiente semana, Mariana comenzó las clases. Allí, rodeada de otros aspirantes a escritores necesitados de un espacio donde poder contar sus historias, descubrió una comunidad vibrante y solidaria. Cada semana, sus relatos cobraban vida en el papel, y de a poco sus inseguridades se convirtieron en confianza. Aumentó su ritmo de escritura, y a medida que se sentía más energizada, también comenzó a tener conversaciones más abiertas con su madre sobre Samuel. Estaba aprendiendo algo poderoso. Cambiar tenía que ser un proceso recíproco, donde ambas pudieran crecer. Sin embargo, en su interior aún había un resquicio de duda. ¿Realmente podría convencer a su madre de que sus sueños no eran solo una distracción, sino una parte esencial de su ser?
El próximo sábado estaba previsto un evento en la escuela de escritura donde los participantes presentarían su trabajo. Mariana se sentía ansiosa y emocionada a la vez. Sabía que esta oportunidad no solo era para mostrar lo que había creado, sino también una forma de discutir en un entorno diferente lo que significaba ser mujer y madre en su realidad. Estaba decidida a llevar a su madre, a abrirle el camino hacia la apreciación de sus propias aspiraciones. Mientras se preparaba para el evento, la tensión y la emoción se entrelazaban en su pecho. Estaba lista para dar un paso más allá, pero también sabía que este paso podría implicar el cambio más significativo de todos. ¿Cómo reaccionaría su madre al escuchar su historia contada en su propia voz, liberando a Mariana del rol que había asumido por tanto tiempo? La respuesta a esa pregunta podría definir el futuro que ambas construirían juntas. Mariana se encontraba en el escenario, el corazón agitado mientras miraba al público. Las miradas obligadas, la incertidumbre y la presión que antes la asfixiaban, ahora la impulsaban. De pie, con una hoja de papel en la mano, ya no era la madre asediada por las críticas ajenas, sino una mujer que había luchado por su voz, por su historia y, sobre todo, por su identidad. Había llegado el momento de compartir su viaje, no solo el de Samuel, sino también de ella misma, como madre y como mujer. «Hola a todos, mi nombre es Mariana», comenzó, su voz resonando con una solidez que había adquirido a lo largo de este proceso. «Hoy quiero contarles sobre mi viaje como madre soltera y cómo he encontrado fuerzas para desafiar las expectativas que otros han puesto sobre mí. Más allá de ser una enfermera, descubrí un mundo que me conecta con mis raíces, con la naturaleza y con la medicina herbolaria». Las palabras fluyeron mientras relataba la historia de su desesperación, el encuentro con doña Clara y su evolución hacia el camino de la sanación natural. El relato se tornó más descriptivo, contagiando su pasión por cada hierba, cada infusión que había preparado para Samuel. Había luchado contra el juicio, contra los miedos que la acorralaban. Y de repente, mientras hablaba ante una sala llena de personas, Mariana entendió que el verdadero viaje había sido el desmantelamiento de las expectativas, no solo de su madre, sino también de las que ella había llevado por dentro. Mientras las palabras salían de su boca, sintió cómo su madre, que ocupaba un asiento en la primera fila, se estremecía. La expresión en su rostro revelaba una compleja mezcla de orgullo y confusión. En ese momento, Mariana vio las sombras del pasado desvanecerse, dejando espacio para la luz de un nuevo comienzo, tanto para ella como para su madre. Hoy no solo busco sanar a mi hijo, sino también enfrentar las creencias que han limitado mi vida. Decidí dar un paso adelante, tomar un curso de escritura, conectarme con mi historia, y descubriendo que al hacerlo, estoy sanando no solo a mi hijo, sino también a mí misma, concluyó, la voz impregnada de emoción y determinación. El aplauso del público fue un bálsamo dulce para su alma. Los murmullos alentadores y la energía vibrante a su alrededor reafirmaron el verdadero poder de su historia. Al terminar, entre el bullicio de la gente, vio a su madre levantarse. Un par de lágrimas resbalaban por sus mejillas, pero era una mezcla de emoción y asombro. Mariana sintió una profunda conexión. Su madre había comenzado a ver a la mujer en la que se había transformado, la lucha por ser fiel a sí misma. «Estoy orgullosa de ti, hija. Tuviste el valor de seguir tu corazón», le dijo entre susurros cuando Mariana se acercó. La frialdad que había sentido anteriormente parecía desvanecerse, y un lazo nuevo comenzaba a formarse. Esa simple afirmación comenzaba a abrir un camino hacia un diálogo más honesto. «Puede que no lo entiendan del todo, pero estoy aquí, y seré parte de esto», agregó su madre, el tono ahora considerado. Esa noche en casa, Mariana sintió que al regresar había cruzado un umbral significativo en su vida. Había hablado no solo ante un público, sino ante su propia madre. Sin saber qué podría deparar el futuro, la transformación ya había comenzado. La confianza que había cultivado en sí misma se irradió hacia su relación con su madre, creando un espacio donde ambas podían conocerse y crecer juntas. Los días pasaron, y así como aplicó su aprendizaje en la escritura, lo hizo en la sanación de Samuel. Empezaron a practicar juntas, compartiendo información y estrategias, creando un entorno de aprendizaje mutuo que alivió las tensiones pasadas. Mariana había dejado atrás el miedo y la inseguridad, sentándose de igual a igual con su madre, astillando las viejas repeticiones en sus interacciones. Por fin, Mariana se sintió reconocida no solo como madre, sino como una persona con voz propia. Había comprendido que la valentía de enfrentarse a las tradiciones no impediría que su familia se uniera en un camino hacia la sanación. Sus apuntes sobre el curso de escritura, la transferencia de conocimiento sobre medicina herbolaria y la unión entre ella y su madre construyeron un espacio fértil para el crecimiento personal.
Samuel, por su parte, comenzó a mostrar mejoras sutiles pero significativas. Mientras Mariana se dedicaba a explorar los tratamientos que había aprendido, cada pequeño avance se celebraba como un triunfo. Mariana supo que las decisiones que había tomado la habían llevado a no solo atender la salud de su hijo, sino también a forjar la relación con su madre en un terreno nuevo. Al final, no se trataba solo de curar a Samuel, sino del viaje hacia la exploración auténtica de su ser. La conexión con su madre ahora era un reflejo del amor que había cultivado en su corazón, un amor que trascendía los juicios y expectativas, permitiendo que ambas florecieran juntas. Mariana se dio cuenta de que al sanar su propio espíritu, había plantado semillas en el corazón de su familia. Era un verdadero viaje, una aventura hacia la autocomprensión y el empoderamiento. Con cada nuevo día que amanecía, la satisfacción profunda de saber que había tomado las riendas de su vida la llenaba de confianza. La confianza se erguía firme en cada paso que daba, tanto en su papel de madre como en su identidad como mujer. Mariana sabía que había conquistado una parte de sus miedos, dignificando su viaje, un viaje que apenas comenzaba. Ahora, con su historia en el papel, el latido de su vida se había transformado en una melodía mucho más armoniosa. Mariana sonreía ante la luz cuyo viaje se transformó hacia una celebración de su propósito, y sentía que el final era solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Quién podría prever las nuevas aventuras que vendrían con su madre a su lado, compartiendo su viaje hacia la plenitud? No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de transformación personal. Dejen su comentario sobre qué les inspiró y cómo su propia experiencia se alinea con la de Mariana. Y si han disfrutado este contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Suscríbanse inmediatamente al canal para continuar descubriendo relatos de superación real. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo.